Bueno, vamos a empezar a dar entonces la actividad 17 que había quedado pendiente. La actividad 17 decía, ata la ecuación de la parábola que cumpla con cada una de las siguientes condiciones. Vamos a hacer el ítem B, el cual decía, el vértice es 0, -6 y el punto 3, 0 pertenece a la parábola. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la ecuación de la parábola. Nos dan los vértices y nos da un punto por donde pasa. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Podemos reemplazar el vértice y el punto en la ecuación factorizada. La ecuación factorizada es aquella en la que se reemplazan los vértices. Por ejemplo, en este caso, nos estaría faltando el valor de A, ya que el vértice, la componente X y la componente B van a pertenecer a este punto. Y además sabemos otro punto. Sabemos que cuando X vale 3, Y vale 0. Entonces, si reemplazamos estos datos y estos datos en la fórmula, vamos a poder hallar el valor de A. Creo que alguien quiere unirse. Entonces, vamos a reemplazar estos datos en esta ecuación factorizada y vamos a hallar el valor de A. En este caso, nuestro vértice es 0 y -6. Bueno, le decía que nuestro vértice es 0, -6. X sub b va a valer 0 y Y sub b va a valer -6. Y además sabemos que cuando X vale 3, Y vale 0. Entonces, donde aparece Y, reemplazamos por 0. Donde aparece X, reemplazamos por 3. Donde aparece X sub B, reemplazamos por 0. Y donde aparece Y sub B, reemplazamos por -6. Entonces, si resolvemos esto, nos queda que esto vamos a pasar al primer miembro. Vamos a dar el valor de A, porque tenemos todos los datos excepto el valor de A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar A. Lo primero que hacemos es pasar al otro miembro el -6. Pasa al primer miembro sumando. Pasa como +6. Y además resolvemos la potencia. 3 elevado al cuadrado. Y 0 elevado al cuadrado es 0, por lo tanto no es necesario escribirlo. Después, ¿qué hicimos? Pasamos el resultado de la potencia, en este caso 9, está multiplicando A. Pasa al primer miembro dividiendo. Entonces nos queda que C noveno es igual a A. Eso se puede simplificar. Y esto nos va a decir que entonces que A va a valer 2/3. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de A es igual a 2/3. Entonces, con estos datos, con el valor de A y el valor del vértice, podemos escribir la forma factorizada de una función cuadrática. Esta es la forma factorizada. Entonces, podemos reemplazar A y el vértice y así obtener la forma factorizada de la función. Entonces nos va a quedar que Y es igual a 2/3 por X menos 0 al cuadrado más -6. Acá si quieren pueden resolver esto. Resuelven la potencia y hacen la supresión de signo. Entonces nos va a quedar que Y es igual a 2/3 de X al cuadrado menos 6. Esa es la ecuación que nos estaba pidiendo. ¿Cómo podemos verificar esto? Se puede verificar haciendo el gráfico. Si hacemos el gráfico, nos va a quedar algo así. Para hacer este gráfico pueden hallar las raíces. A partir de esta fórmula, hallamos las raíces. Marcamos el vértice y las dos raíces que hallamos y después unimos. Nos va a quedar una parábola así de esta forma.
una parábola con cavidad positiva, ¿sí? Y ahí estaría terminando esta actividad 17. ¿Me explico lo que se hizo? ¿Se entendió, chicos? ¿O vuelvo a explicar? ¿Van hasta ahí o volvemos a resolver? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bueno, pasamos a Se la actividad entendió, profe. 18. Bueno, pasamos a la actividad 18, la cual dice resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado. Vamos a hacer el punto E, el cual dice que x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Cuando nos dice resolver las siguientes ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el valor de x. Para hallar el valor de x, ¿qué se hace? Se aplica la fórmula de raíces. Esta fórmula de raíces es esta, la siguiente, la que pueden ver acá en la pantalla. X sub 1, 2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y van a reemplazar estos coeficientes en dicha ecuación. En este caso a va a valer 1, que es el coeficiente del término cuadrático. B va a valer menos 3, que es el coeficiente del término lineal. Y C va a valer 2, que es el término independiente. Entonces reemplazamos. Nos va a quedar de esta manera. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. Vamos a resolver la potencia y la multiplicación. Acá también. Este era menos b, con este menos 3 hizo menos por menos más. Por eso aparece positivo, más 3. Bueno, vamos a resolver lo que está dentro de la raíz entonces. Si resolvemos la potencia, menos 3 al cuadrado va a dar 9. Y menos 4 por 1 por 2, eso da 8. Por lo tanto, dentro de la raíz va a quedar 9 menos 8. Todo eso sobre 2. Después, ¿qué hacemos? Podemos resolver la raíz. Entonces, dentro de la raíz, si resolvemos la resta, queda 9 menos 8. Eso da 1. Y la raíz cuadrada de 1 va a dar 1. Entonces nos va a quedar 3 más menos 1 sobre 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? De acá vamos a sacar dos raíces. Una va a salir de reemplazar a 1 con signo más. Entonces vamos a tener la x sub 1 va a ser igual a 3 más 1 sobre 2. Si resolvemos esto, 3 más 1 es 4 sobre 2. Si simplificamos, queda que la primera raíz es 2. Después sacamos otra raíz, pero ahora menos, vamos a tener a 1 con el signo menos. Vamos a tener entonces que x sub 2 es igual a 3 menos 1 sobre 2. Si resolvemos el numerador, 3 menos 1 es 2. Sobre 2 nos va a dar 1. Entonces, los valores de x en esta ecuación son los siguientes: 2 y 1. O sea que con los valores 2 y 1, esta ecuación va a quedar satisfecha. Si reemplazamos, por ejemplo, a x por 2 y a x por 2 y resolvemos todo esto, el resultado va a ser 0. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, algo de esto le va a pedir en la autoevaluación. Le va a pedir que hallen los valores de las raíces. Le va a dar una función similar a esta y van a tener que hallar las raíces. Bueno, vamos a pasar a la actividad 19, la cual dice, ¿En el punto anterior era eso? en el punto 19,
No, en el punto 18 va a pedir así en la Sí, algo, autoevaluación. sí, algo parecido a esto. Por ejemplo, te va a decir hallar el valor de las raíces, que es lo mismo que hallar el valor de Ajá, x. Van a tener que hacer algo parecido a esto. Lo mismo, también van a tener que hallar los vértices. Por ejemplo, le va a decir tales vértices pertenecen a la ecuación y ustedes van a poner si es verdadero o falso. Así que tienen, tienen que saber la ecuación del vértice y cómo hallar. ajá, Bueno, la actividad 19 decía, hallar la ecuación de segundo grado cuyas raíces son, y nos dan dos raíces. Vamos a ver el punto D. Una de las raíces es 2 más raíz de 3 y la otra raíz es 2 menos raíz de 3. Nos pide que hallemos la ecuación de segundo grado. Entonces, como nosotros sabemos que si multiplicamos las dos raíces, vamos a obtener esta equivalencia. C sobre A sería el término independiente sobre el término cuadrático. Si multiplicamos esto, entonces vamos a obtener el valor de C. Entonces, vamos a reemplazar a x1 y x2 por las raíces. X1 y x2 son raíces. Entonces vamos a reemplazar por sus raíces, digamos. Vamos a tener que la primera raíz es 2 más raíz de 3 y la segunda raíz es 2 menos raíz de 3. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a aplicar propiedad distributiva. Vamos a distribuir este 2 con este número y con este otro número. Y después vamos a distribuir este de raíz de 3 tanto con el 2 como con raíz cuadrada de menos 3. ¿Sí? Si aplicamos distributivo nos queda 2 por 2, 4 y 2 por raíz de 3. Después vamos a aplicar raíz de 3 por 2 y raíz de 3 por raíz de 3. Nos va a quedar esto, menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Después estas dos expresiones, menos 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3 se van a simplificar. Son la misma expresión, pero sin opuesto. Entonces estos dos se cancelan. También se va a cancelar la raíz y el exponente. Entonces únicamente nos va a quedar el 4 y el 3. Va a quedar 4 menos 3. Si resolvemos esto, nos queda que 1. Entonces 1 va a ser el valor de C. Esta es la relación que hay entre las raíces y los coeficientes. Creo que está en la página 29 del apunte. ¿Sí? Después, otra de las condiciones es que si sumamos las dos raíces, x1 y x2, vamos a tener, eso va a ser igual a la expresión menos b sobre a. Entonces vamos a reemplazar x1 y x2 por sus raíces para obtener el valor de b. Tenemos entonces x1 es 2 más raíz de 3 y x2 es 2 menos raíz de 3. Como vemos, raíz de 3 y menos raíz de 3 se cancelan. Va a quedar únicamente 2 más 2. Eso es 4. Y eso va a ser igual a menos b sobre a. Si despejamos a b, vamos a pasar este signo menos al primer miembro. Entonces nos va a quedar que menos 4 es igual a b sobre a. Entonces, ¿con esto qué nos quiere decir? Que el valor de b es menos 4. Conocemos el valor de c y el valor de b. Entonces, con esos valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la fórmula general de una función cuadrática. Y es igual a el coeficiente principal, suponemos que 1. Vamos a reemplazar por 1 a por 1. B vale menos 4 y C vale 1. Con esto hemos hallado la función de segundo grado que cumpla con estas condiciones. Y para verificar podemos hacer el gráfico. Una de las raíces es 2 más raíz de 3. Si resolvemos 2 más raíz de 3 va a quedar que es 3,60 y algo más o menos, que es por acá.
Y 2 menos raíz de 3 es 0,33 más o menos, que es acá este punto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Con el gráfico y con lo que hicimos acá, que el planteo que realizamos está bien realizado, ¿sí? ¿Me explico lo que realicé? Sí. El Sí, profe. menos 3 sobre A, cuando pasa al otro lado, pasa como está, o sea, negativo, no cambia. ¿Dónde me dice este? 4 igual a menos B sobre A. El Ajá, este sí. signo pasa nomás, no cambia. Pasamos esto como, como una multiplicación al signo menos, digamos. Ah, sí, Estamos suponiendo que hay un menos uno acá adelante. sí. Es como que pasamos dividiendo el menos uno, Ah, ¿sí? entendí. Ujú. Sí. Y acá hacemos valer que A es igual a uno. Por lo tanto, B es igual a esto. Lo mismo hacemos acá. Hacemos valer que A es igual a uno. Entonces únicamente va a quedar el valor de C. Bueno, ahí termina la guía la guía de trabajo práctico que no había quedado pendiente la semana pasada. Perdón, el martes pasado. Ahora vamos a pasar a resolver la guía de problemas de este módulo, ¿sí? Vamos a resolver el problema número 2, el cual dice, por el alquiler de un auto sin conductor se cobra 20 pesos diarios más 2 pesos por kilómetro. Dice, a dar la función lineal que relaciona el costo diario del alquiler con el número de kilómetros y representarla. Después dice la segunda pregunta, si en un día recorre 300 kilómetros, ¿cuánto debe pagarse por el alquiler? Sí, tenemos que hallar entonces, ¿qué cosa? Primero vamos a sacar los datos del problema. ¿Qué se puede obtener del enunciado? Los datos que nos brinda es que se cobra 20 pesos diarios más 2 pesos por kilómetro recorrido. ¿Y qué se debe averiguar? Uno es la función lineal que representa el costo del alquiler del auto. Y también tenemos que hallar cuánto hay que pagar si se recorren 300 kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear la función lineal que relaciona el costo diario con los kilómetros recorridos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear dicha función. Sabemos que tenemos un costo diario de 20 pesos más 2 pesos por la cantidad de kilómetros. A esa cantidad de kilómetros, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con la letra X, porque no sabemos cuántos kilómetros va a recorrer. Entonces, en forma general, planteamos de esta manera. Y que es igual a 20 más 2 por X. Si quiere, podemos ordenar eso. Pasamos que Y es igual a 2X más 20. ¿Sí? Y es la variable dependiente y X la variable independiente. Y podemos hacer el gráfico de dicha función. Después, ¿qué más nos pide? Nos dice que si el auto recorre 300 kilómetros, ¿cuánto se debe pagar por alquiler? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hallar el costo de recorrer 300 kilómetros, vamos a reemplazar a 300 por el valor, vamos a reemplazar a 300, perdón, en el lugar de X. Entonces nos va a quedar que f de X o y de X, en este caso, va a ser igual a 20, que es el costo diario, más 2 pesos por la cantidad de kilómetros, en este caso 300 kilómetros. Si resolvemos eso, nos va a quedar que 20 es igual a, perdón, que 20 más 600 va a ser igual a la función recorriendo 300 kilómetros. Si después sumamos los 20 pesos más los 600 pesos que se debe pagar, nos va a quedar que el costo de recorrer 300 kilómetros es de 620 pesos. Después, ¿cómo podemos verificar el resultado? Realizando la gráfica. Nos va a quedar una gráfica bastante extensa, digamos.
¿sí? Algo así le va a quedar la gráfica que nos va a servir para demostrar el costo de 300 kilómetros, ¿sí? ¿Se entendió cómo se halló el recorrido, el costo de 300 kilómetros? Sí, profe. Sí, se entendió. Ahora vamos a ver el problema 3. Dice, una empresa que transporta maleta establece sus tarifas de la siguiente manera. 10 pesos por kilómetro recorrido y 15 pesos por cada maleta transportada. La primera pregunta dice, ¿cuánto costará trasladar 100 kilómetros con una maleta? ¿Cuánto costará trasladarse 200 kilómetros con una maleta? Esa es la primera consigna. Y la segunda consigna nos pide completar la tabla considerando que se lleva una sola maleta. Y nos da la tabla en la cual en una fila tenemos los kilómetros y en la otra fila debemos completar el costo de transportar esa cantidad de kilómetros, ¿sí? Y por último nos pide expresar, que expresemos la fórmula de la función lineal que relaciona los kilómetros con el valor de transportar una maleta. Entonces, como siempre, lo primero que se hace es sacar los datos. Los datos que nos brinda es el precio de transportar eh, una maleta y el precio por transportar, por el transporte por kilómetro, digamos. En este caso, por cada kilómetro que transportamos, nos cobran $10 y $15 por transportar una maleta. Después, ¿qué vamos a averiguar? El costo de trasladar una maleta 100 kilómetros y 200 kilómetros. Y además hay que completar la tabla. Entonces, vamos a empezar a resolver el problema. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Primero nos conviene plantear la ecuación. A ver si tenemos acá. Vamos a plantear primero la ecuación. Vamos a hacer el punto C antes que el punto A. Entonces, si planteamos nuestra función lineal, le va a quedar de la siguiente manera. Que I va a ser igual a ¿qué? Al precio por kilómetro. En este caso, 10 pesos, $10 por cada kilómetro que recorre. Por la cantidad de kilómetros que va a recorrer. En este caso, no sabemos cuántos kilómetros. Vamos a poner X más el costo por transportar una maleta. Entonces, esta es nuestra función lineal que relaciona los kilómetros con el costo que se debe pagar. Ahora, con esta ecuación o con esta función, vamos a hallar cuánto cuesta trasladar la maleta 100 kilómetros y cuánto cuesta trasladar la maleta 200 kilómetros. ¿Me explico cómo se aplicó, cómo se hizo para dar la función que relaciona los kilómetros con el costo? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora en esta función que acabamos de dar, vamos a reemplazar los 100 kilómetros y los 200 kilómetros. Entonces, si reemplazamos por 100 a x, nos va a quedar que 10 por 100 más 15 va a ser igual a la función en 100 kilómetros. Si resolvemos eso, nos va a quedar 10 por 100 es 1000, más 15 es 1015. Entonces, el costo de trasladar una maleta 100 kilómetros va a ser de $1015. Ahora hacemos lo mismo, pero con 200 kilómetros. Vamos a reemplazar a X por 200. Nos va a quedar entonces que la función para 200 kilómetros será igual a 10 por 200 más 15. 10 por 200 es 2000, más 15 es 2015. Entonces, si trasladamos la maleta 200 kilómetros, vamos a tener que pagar $2015. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al punto B, lo cual hay que hacer lo mismo que en el punto A. Tenemos que hallar la distancia para 100 kilómetros.
150 kilómetros, 250 kilómetros y 300 kilómetros. Entonces, para 100 kilómetros ya acabamos de hallar acá. Entonces, con 1000 kilómetros, con 100 kilómetros vamos a pagar 1015. Para hallar la cantidad que se va a pagar por 150 kilómetros. En este caso se va a reemplazar a x por 150. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera planteada la función. Y en 150 va a ser igual a 10 por 150 más 15. 15 es el costo fijo que nos cobra. 10 por 150 es 1500 más 15 va a ser igual a 1515. Entonces 1515 es el costo por transportar 150 kilómetros. Ahora hacemos lo mismo para 250 kilómetros. Acá no es i en 100, es i en 250. Un error de tipeo o de cuando se copia y se pega así. Acá es i en 250. Entonces esto es igual a 10 por 250. Vamos a modificar acá porque y acá falta el signo igual. ¿Me explico lo que hay que hacer o cómo se resuelve? Sí, profe. Bueno, ahora sí. Entonces, i en 250 es 10 por 250 más 15. Si resolvemos eso, nos queda que el costo de transportar los 150 kilómetros es 2515. Ahora, de manera similar, hacemos para 300 kilómetros. Y en 300 es igual a 10 por 300 más el costo fijo. 10 por 300 es 3000, más el costo fijo es 3015. Entonces, ahí termina el punto B, en el cual había que completar la tabla. Si se quiere verificar el resultado que se hace, se puede hacer una tabla o el gráfico. Y vamos a mirar, acá van a estar los kilómetros recorridos en este eje X. Y en el eje Y van a estar el costo que se paga por kilómetro recorrido. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a pasar al problema 4. Dice, una familia tiene un acuario y pretende alimentar durante 30 días a 50 peces que viven allí. Para ello, compran un pedido de alimento. Después dice, inciso A, si cuando llegan perdón, si cuando llega el pedido se dan cuenta de que son en realidad 75 peces. ¿Cuánto tiempo durará la comida? Esa es la pregunta. Después el punto dice, ¿cuál es la función que expresa la relación entre el tiempo que durará la comida y el número de peces del acuario? Entonces, antes que nada, vamos a sacar los datos. ¿Qué información podemos obtener del enunciado? La cantidad de peces que ellos tenían. También nos brindan cuánto les iba a durar la comida. ¿Y cuál es nuestra incógnita? ¿Cuánto tiempo le va a durar la comida si en realidad tienen 75, si tienen 75 peces en lugar de 50? ¿Qué vamos a hacer para resolver ese problema? Primero vamos a establecer una equivalencia de la cantidad de peces que hay sobre la cantidad de peces que ellos suponían que tenían. 75 es lo que tienen y ellos suponían que tenían 50. Si simplificamos eso, nos va a quedar 3 medios. Con esos 3 medios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la cantidad de días que les iba a durar la comida para los 50 peces
pero ahora tenemos una mayor cantidad de peces. Tenemos 3 medio la cantidad de peces que suponíamos que íbamos a tener. Entonces, ¿qué se hace? Se va a hacer la división entre la cantidad de días que iba a durar por la cantidad de peces. Acá, ¿qué podemos hacer para resolver esta división? Se puede multiplicar cruzado. Hacemos 30 por 2, 60 y 3 por 1, que es 3. Si simplificamos esto, 60 y 3, dividimos todo por 3, nos queda que esto es igual a 20. ¿Esto 20 qué va a ser? Va a ser la cantidad de días que va a durar la comida para 75 peces. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, después el punto dice, la consigna B decía, ¿cuál es la función que expresa la cantidad entre el tiempo que durará la comida y el número de peces del acuario? Entonces, sabemos que para 50 peces la comida dura 30 días. ¿Y qué más podemos ver? Que a medida que aumentan 25 peces, la comida durará 10 días menos. Entonces, si aumentamos 25 peces, la comida va a durar 10 días menos. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Vamos a sacar con esos datos la pendiente de la recta. Nuestra recta va a tener la siguiente pendiente, m, que es igual a la relación que hay entre la cantidad de peces y los días que disminuye con esta cantidad de peces. Entonces, m es igual a 25 sobre 10. Esta es la ecuación de nuestra recta, de una recta lineal, y que es igual a mx más b. Conocemos nuestra pendiente, también sabemos otro dato. Sabemos que cuando x vale 30 días, la cantidad de peces que pueden alimentarse son 50. O lo que es lo mismo, con 50 peces la comida dura 30 días. Y no conocemos nuestra pendiente. Entonces, pero la podemos hallar si hacemos el despeje de B. Entonces, lo primero que hacemos es resolver esta primera parte. Acá podemos simplificar, por ejemplo, a 10 con 30. Si simplificamos, nos va a quedar, el 10 se simplifica, 30 nos queda en 3, y hacemos 3 por 25, que es 75. Entonces, en este segundo miembro va a quedar 75 más B. En el siguiente paso, ese 75 lo pasamos al primer miembro restando. Entonces, si hacemos después 50 menos 75, nos va a quedar eso igual a menos 25. Y ese va a ser el valor de nuestra pendiente. ¿Sí? Entonces, nuestra función va a ser esta. Y es igual a mx más b. Conocemos el valor de la pendiente y ahora conocemos el valor de b. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, va a quedar que y es igual a 25 sobre 10 por x menos 25. Esa es la ecuación que nos estaba pidiendo, en la que se relaciona la cantidad de días que pueden alimentarse los peces con la cantidad de peces. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo se puede verificar el resultado? Vamos a reemplazar en la función que acabamos de plantear, en la que acabamos de hallar, la cantidad de días, que en este caso el enunciado decía 30 días, y la comida iba a poder alimentar, perdón, que si tenemos 30 días se podían alimentar 50 peces. Entonces reemplazamos la cantidad de días en dicha función. Nos va a quedar 25 sobre 10 por 30 menos 25. Si queremos alimentar 30 días los peces, se podrían alimentar, digamos, 50 peces durante 30 días con la cantidad de comida. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula que planteamos está bien. Profe, ¿Sí?
La verificación del resultado hay que hacerla sí o sí. Cuando ustedes plantean el problema y cuando cargan a la página, digamos, si ustedes quieren asegurarse que el resultado esté bien, pueden verificar. Pero si no está la verificación y está bien el resultado, se les va a aprobar, digamos, la tarea. Con que ustedes hagan Ok, hasta acá, por ejemplo, en su actividad, y está bien el resultado, se les va a aprobar la tarea. Salvo que en el enunciado diga verificar el resultado. ¿Me explico? sí. Bueno, después tenemos el problema 5, que ese es el que ustedes van a cargar como actividad o como tarea. No sé si quieren preguntar algo respecto a las actividades de este módulo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren saber algo acerca del cuestionario o de la tarea? Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre el examen. Quería Ajá. preguntar si este va a ser a desarrollar o múltiple choice. ¿El examen final, dice usted? Ajá, El examen final va a ser similar a las autoevaluaciones que están haciendo ustedes. gracias, profe. Va a tener el mismo formato, pero puede ser que tenga 12 preguntas. Y de esas 12 preguntas, 3 de cada módulo. Ustedes van a rendir ese día en el transcurso, qué sé yo, de 2 horas, por ejemplo, y se van a tener que conectar a Meet. Van a tener que tener activada la cámara de Meet y a la vez van a tener que estar respondiendo el cuestionario.